Imagina un mundo donde el odio se convirtió en un arma que mató a 6 millones de personas, donde campos de concentración se tragaron familias enteras, dejando solo cenizas y silencio. En los años 40, la humanidad tocó el fondo. Trenes abarrotados llevaban a hombres, mujeres y niños a cámaras de gas, mientras el humo de los hornos oscurecía el cielo. ¿Cómo empezó este horror? Todo comenzó con un hombre, un niño herido que creció para culpar a un pueblo entero por sus demonios. Quédate, porque esta historia no solo explica un pasado oscuro, sino que te desafía a mirar el presente con ojos abiertos. Capítulo 1. El niño perdido en Braunau. Imagina un pueblo pequeño, tranquilo, rodeado de colinas verdes y un río que murmura. Braunau am Inn, Austria, 1889. Aquí nace un niño que cambiará el mundo, pero no como imaginas. ¿Sabías que Adolf Hitler, el hombre que desató el infierno, creció como un niño tímido, perdido en una familia rota? No era un monstruo desde la cuna, y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Quédate conmigo, porque lo que pasó en esa casa humilde puso la primera pieza de un rompecabezas aterrador. Braunau no era exactamente un lugar para soñar. Calles polvorientas, casas apretadas, y un aire que olía a pan recién horneado mezclado con estiércol de caballo. En una de esas casas, un hombre severo, Alois Hitler, gobernaba con mano dura. Alois era un funcionario de aduanas, un tipo que vivía para el orden, las reglas y el miedo que inspiraba en su familia. Su esposa, Clara, era todo lo contrario, suave, devota, con una voz que calmaba pero rara vez se alzaba. Entre ellos estaba el pequeño Adolf, el cuarto de 6 hijos, aunque solo 2 sobrevivirían hasta la adultez. ¿Te imaginas ser un niño atrapado entre un padre que te golpea por mirar mal y una madre que te abraza como si quisiera protegerte del mundo entero? Ese era el mundo de Adolf. Alois no era solo estricto, era brutal. Las historias cuentan que azotaba a sus hijos por cualquier cosa, una mala nota, una palabra fuera de lugar, o simplemente porque estaba de mal humor. Adolf, con apenas 6 o 7 años, ya sabía lo que era sentir el cuero de un cinturón contra la piel. Pero no era solo el dolor físico. Era el desprecio. Alois lo veía como un débil, un soñador que no encajaba en su mundo de números y disciplina. Una vez, Adolf intentó escapar de casa, trepando por una ventana a medianoche. Lo atraparon, claro, y la paliza que recibió lo marcó más que cualquier cicatriz visible. ¿Qué hace un niño cuando el lugar donde debería sentirse seguro es un campo de batalla? Empieza a construir muros dentro de su cabeza. Clara, por otro lado, era su refugio. Ella lo mimaba, lo envolvía en cariño, quizás demasiado. Algunos dicen que lo sobreprotegía, como si quisiera compensar el terror que Alois sembraba. Pero ese amor tenía un precio. Adolf creció dependiendo de ella, viéndola como una especie de ángel, mientras su padre era el demonio. Esa división, ese amor-odio, empezó a torcer algo en él. Un niño no puede procesar un mundo donde el amor y el miedo viven bajo el mismo tejado. Y en Braunau, eso era todo lo que conocía. Ahora, aquí viene algo que pocos saben. En el pueblo, los rumores corrían como el viento. Alois, el padre de Adolf, tenía un pasado turbio. Antes de casarse con Clara, había sido un hijo ilegítimo, criado sin un padre claro. Algunos susurraban que su verdadero padre podría haber sido judío, un rumor que nunca se probó, pero que flotaba como una sombra. Imagina a un niño sensible, atrapado en un pueblo pequeño, escuchando murmullos sobre su propia familia. ¿Era verdad? ¿Era mentira? No lo sabía, pero esas dudas se clavaron como astillas en su mente. Y en un lugar como Braunau, donde los judíos eran pocos pero visibles, comerciantes, médicos, vecinos, esas astillas encontraron un blanco fácil. A los 11 años, Adolf ya era un chico raro. No tenía amigos de verdad. Prefería perderse en libros de aventuras, en historias de vaqueros y soldados, donde los héroes siempre ganaban. Pero en la vida real, él no ganaba. Sus notas eran mediocres, sus peleas con Alois eran constantes, y su madre, aunque lo amaba, no podía llenar el vacío que crecía dentro de él. Ese vacío tenía un nombre: resentimiento. Resentimiento contra su padre, contra las reglas, contra un mundo que no lo entendía. Y cuando eres un niño herido, buscas a alguien a quien culpar. ¿Quién sería el blanco perfecto? Eso aún no lo sabía, pero las semillas ya estaban plantadas. No te equivoques, esto no es una excusa para lo que vendría después. Pero entender el principio es clave para entender el final. Adolf no nació odiando. Fue moldeado por un padre que lo aplastó, una madre que lo idolatró, y un pueblo que le susurró dudas venenosas. Cada golpe, cada rumor,
Cada noche en esa casa fría de Braunau fue un paso hacia una obsesión que aún no tenía nombre. Pero pronto lo tendría. ¿Qué pasa cuando un niño así, lleno de rabia y sueños rotos, se muda a una ciudad como Viena, donde el mundo es más grande, más cruel y está lleno de nuevas ideas peligrosas? Quédate, porque lo que viene es aún más oscuro. Capítulo 2. Las sombras de Viena. Viena, 1905. Una ciudad que brilla como un faro de cultura, con óperas, cafés llenos de artistas y calles que respiran historia. Pero, ¿sabes qué? Para un joven de 16 años como Adolf Hitler, Viena no era un sueño, era una pesadilla. Imagina llegar a una ciudad donde todos parecen tener un lugar, menos tú. ¿Qué hace un chico de pueblo, con sueños más grandes que su bolsillo, cuando el mundo lo rechaza? Quédate, porque aquí es donde la rabia de un adolescente empieza a encontrar un enemigo. Adolf llegó a Viena con un plan: ser artista. No un pintor cualquiera, no, él quería ser el próximo genio, alguien que dejara su marca en lienzos y en la historia. Llevaba consigo bocetos, sueños y el peso de una infancia rota. Pero Viena no era Braunau. Aquí, las calles estaban llenas de vida, pero también de pobreza, suciedad y competencia feroz. Él vivía en pensiones baratas, cuartos oscuros que olían a humedad y desesperación. Compartía espacio con estudiantes, vagabundos y judíos de Europa del Este que huían de pogromos y buscaban un futuro. ¿Te imaginas dormir en una cama chirriante, escuchando idiomas que no entiendes, mientras tu estómago gruñe? Ese era su día a día. A los 18 años, Adolf se presentó a la Academia de Bellas Artes de Viena. Estaba seguro de que lo aceptarían. Sus dibujos no eran malos, tenían detalle, precisión, un toque de grandeza. Pero el día del examen, el mundo se le vino abajo. Los profesores lo rechazaron. No una, sino 2 veces. Le dijeron que su talento era limitado, que sus figuras humanas eran rígidas, sin vida. Imagina el golpe: un joven que se cree destinado a la grandeza, aplastado por un puñado de hombres que ni siquiera recordarán su nombre. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Adolf escuchó rumores de que algunos de esos profesores, o al menos los que controlaban el arte en Viena, eran judíos. ¿Verdad? Mentira. No importaba. En su mente, un enemigo empezaba a tomar forma. Viena, en esos años, era un caldo de cultivo para el odio. La ciudad estaba llena de tensiones. Los judíos, que eran menos del 10% de la población, destacaban en los negocios, la medicina, el arte. Para algunos, eran el símbolo del éxito, para otros, el chivo expiatorio perfecto. En los cafés, en los periódicos baratos que Adolf leía con avidez, se hablaba de conspiraciones. Folletos antisemitas circulaban como pan caliente, diciendo que los judíos controlaban todo: los bancos, los teatros, hasta el alma de Viena. Un joven como Adolf, herido, sin dinero, sin amigos, era una esponja para esas ideas. Cada rechazo, cada noche de hambre, le hacía escuchar esas voces con más atención. Pero no todo era fracaso. Adolf tenía un talento para observar, para absorber. Pasaba horas en las calles, mirando a la gente, estudiando los edificios. Sus bocetos de arquitectura eran buenos, tan buenos que a veces los vendía por unas monedas. Pero cada moneda que ganaba se gastaba en un café o en un libro, no en comida. Y mientras dibujaba, escuchaba. En las pensiones, los hombres hablaban de política, de socialismo, de nacionalismo. Algunos culpaban a los judíos por la pobreza, otros, por el caos de la modernidad. Esas conversaciones eran como veneno gota a gota. Adolf no era un líder todavía, pero ya estaba aprendiendo a odiar con dirección. Aquí hay algo que pocos saben: en Viena, Adolf tuvo un encuentro que lo marcó. Vivió un tiempo cerca de un sastre judío, un hombre amable que a veces le ofrecía comida o le compraba un dibujo. Pero en lugar de gratitud, Adolf sentía desconfianza. ¿Por qué este hombre era amable? ¿Qué quería? En su mente, cada gesto de bondad era una trampa. Ese sastre, sin saberlo, se convirtió en un símbolo, no solo de los judíos que veía en Viena, sino de una idea más grande, más oscura. ¿Cómo alguien tan herido puede torcer un acto de bondad en una amenaza? Esa es la pregunta que empieza a responderse aquí. A los 21 años, Adolf estaba perdido. Sin academia, sin trabajo estable, sin familia. Su madre, Clara, murió de cáncer en 1908, y ese fue el golpe final. Ella era su ancla, su única luz. Sin ella, Viena se volvió más fría, más hostil. Él se hundió en la pobreza, durmiendo en albergues, vendiendo postales pintadas a mano para sobrevivir.
Y en esos albergues, el antisemitismo no era solo un rumor, era un grito. Los hombres que dormían a su lado, amargados por la vida, señalaban a los judíos como la causa de todo. Adolf escuchaba, asentía, y algo dentro de él empezaba a cristalizarse. No te engañes, esto no era solo un joven enojado. Era un joven que buscaba un propósito, y Viena se lo dio, pero no el que él quería. Las calles de esa ciudad, con su mezcla de grandeza y miseria, le enseñaron a culpar. Cada rechazo, cada noche sin cenar, cada folleto venenoso, era un ladrillo en un muro de odio que crecería con los años. Pero, ¿qué pasa cuando este joven, lleno de resentimientos, se enfrenta a una guerra que sacude al mundo entero? Capítulo 3. La guerra que forjó un odio. Imagina estar en una trinchera, con el suelo temblando por las explosiones, el aire oliendo a pólvora y muerte. Es 1914, y el joven Adolf Hitler, ese chico fracasado de Viena, está ahora en el frente de la Gran Guerra. ¿Sabías que esta guerra, que mató a millones, fue el momento en que su odio encontró un propósito? Quédate conmigo, porque aquí es donde un resentimiento personal se convierte en algo mucho más peligroso. Cuando la guerra estalló, Adolf tenía 25 años. No era el tipo de hombre que inspira confianza, flaco, pálido, con ojos que parecían mirar a través de ti. Pero cuando Alemania llamó a las armas, algo en él despertó. Se alistó como voluntario en el ejército bávaro, no porque fuera un patriota de bandera, sino porque, por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande. ¿Te imaginas lo que es pasar de ser un don nadie en Viena a llevar un uniforme, a sentir que el mundo te necesita? Para Adolf, la guerra no era solo una lucha entre naciones, era su oportunidad de ser alguien. El frente occidental era un infierno. Barro hasta las rodillas, ratas corriendo entre los pies, y el silbido constante de las balas. Adolf no era un soldado de primera línea, era mensajero, corriendo entre trincheras para llevar órdenes. Era un trabajo peligroso, pero él lo hacía con una intensidad que sorprendía a todos. Sus compañeros lo veían como un bicho raro, no bebía, no fumaba, no hablaba de mujeres. En cambio, se sentaba solo, leyendo panfletos nacionalistas o dibujando en un cuaderno gastado. Pero en esas trincheras, algo más estaba creciendo, una obsesión que empezaba a tomar forma. La Gran Guerra no solo era una lucha de ejércitos, era una guerra de ideas. En las pausas entre combates, los soldados hablaban, y las conversaciones siempre volvían a lo mismo. ¿Por qué estamos perdiendo? Alemania, que había entrado al conflicto con tanto orgullo, estaba siendo aplastada. Y en esas charlas, un viejo chivo expiatorio reapareció: los judíos. Algunos soldados repetían rumores que ya circulaban en Viena, que los judíos estaban saboteando la guerra, que controlaban los bancos que financiaban al enemigo, que vendían secretos desde las sombras. Adolf, con su mente ya envenenada por los folletos de Viena, escuchaba con atención. Cada derrota, cada compañero muerto, era una prueba más de que alguien los estaba traicionando. En 1918, la guerra dio un giro que lo cambió todo para él. Adolf fue herido, no por una bala, sino por gas mostaza. Imagina el terror, un ataque químico que quema los pulmones, que te deja ciego temporalmente, tosiendo sangre en un hospital de campaña. Él estaba en un catre, vendado, escuchando las noticias de la rendición de Alemania. Para un hombre que había encontrado un propósito en la guerra, la derrota fue como un cuchillo en el corazón. Pero aquí viene el momento clave. Mientras yacía en ese hospital, débil y furioso, escuchó que un grupo de revolucionarios, muchos de ellos judíos, estaba liderando levantamientos en Alemania. La puñalada por la espalda, la llamaban. Para Adolf, no era solo una teoría, era una verdad absoluta. Los judíos, en su mente, no solo eran los culpables de la derrota, eran el enemigo de todo lo que él amaba. No te equivoques, la guerra no creó su odio, pero lo moldeó como un martillo golpea el metal candente. En las trincheras, Adolf aprendió a ver el mundo en blanco y negro, nosotros contra ellos, héroes contra traidores. Y los judíos, que ya eran una sombra en su mente desde Viena, se convirtieron en el ellos perfecto. Cada explosión, cada amigo perdido, cada rumor susurrado en la oscuridad, añadía combustible a un fuego que ya no se apagaría. ¿Sabías que, años después, él mismo diría que la guerra fue su universidad? Fue donde aprendió a transformar su rabia en una misión. Pero aquí hay algo que pocos cuentan. En el frente, Adolf no era un lobo solitario. Tenía un amigo, un compañero de regimiento llamado Hugo Gutmann, un judío. Gutmann fue quien recomendó a Adolf para una condecoración, la Cruz de Hierro. Imagina la ironía, un judío ayudando al hombre que después juraría destruir a su pueblo.
Pero en la mente de Adolf, esto no era bondad, era otra prueba de que los judíos se infiltraban, manipulaban, controlaban. Su paranoia crecía como una maleza, alimentada por cada gesto, cada noticia, cada derrota. Cuando la guerra terminó, Adolf salió de ella como un hombre nuevo, pero no mejor. A los 29 años, regresó a un país destrozado, con el orgullo herido y un odio que ahora tenía un nombre claro: los judíos. La Gran Guerra le dio algo que Viena nunca pudo: una causa, una narrativa, un enemigo al que culpar por todo. Pero, ¿qué pasa cuando este hombre, con su odio afilado como una navaja, encuentra un escenario donde sus palabras pueden incendiar a una nación? Capítulo 4. El manifiesto escondido. ¿Alguna vez has escrito algo en un momento de rabia, algo que nunca mostrarías al mundo? Ahora imagina que esas palabras, garabateadas en un cuaderno viejo, se convierten en el plano de un horror que nadie vio venir. En 1919, Adolf Hitler, un veterano derrotado de 29 años, empezó a escribir sus pensamientos más oscuros. No era un libro, no todavía, pero esas notas eran el germen de algo aterrador. Quédate conmigo, porque aquí es donde su odio encuentra palabras, y las palabras, poder. Múnich, después de la guerra, era un caos. Calles llenas de hombres sin trabajo, mujeres buscando comida en mercados vacíos, y un aire que olía a desesperación. Alemania estaba rota, humillada por el Tratado de Versalles, que le arrancó territorios, dinero y orgullo. Adolf vivía en un cuartucho, todavía con su uniforme gastado, como si no pudiera dejar atrás la guerra. Pero no estaba solo. La ciudad hervía de reuniones secretas, de hombres furiosos que buscaban a quien culpar. Y Adolf, con su talento para absorber ideas y escupirlas con fuego, encontró su lugar entre ellos. Aquí es donde empieza a escribir. No eran cartas de amor ni poemas, eran páginas llenas de veneno. En cuadernos baratos, con una letra apretada, garabateaba sobre los judíos. No eran solo notas, eran un grito. Decía que controlaban los bancos, los periódicos, el alma misma de Alemania. ¿De dónde sacó esto? No era un genio original, reciclaba las conspiraciones que había oído en Viena, en las trincheras, en los cafés de Múnich. Pero había algo nuevo, él les daba forma, las hacía suyas. Cada palabra era como clavar un clavo en una idea que ya no lo soltaba. ¿Te imaginas escribir algo tan oscuro que te consume mientras lo haces? En estas notas, Adolf no solo culpaba a los judíos por la derrota de la guerra. Iba más lejos. Los veía como una plaga, una amenaza que había que eliminar. No usaba esas palabras exactas, no todavía, pero el tono estaba ahí, frío, calculador, como un hombre que planea una venganza. Y aquí viene algo que te hará estremecer. No estaba solo en esto. En Múnich, se unió al Partido Obrero Alemán, un grupo pequeño de nacionalistas rabiosos. En sus reuniones, en sótanos llenos de humo, leían panfletos como los Protocolos de los Sabios de Sion, un libelo falso que decía que los judíos planeaban dominar el mundo. Adolf no cuestionaba esas mentiras, las abrazaba como si fueran la verdad que siempre buscó. Pero no era solo odio. Había algo personal en esas páginas. Adolf escribía sobre su vida, sus fracasos, como si los judíos fueran la sombra detrás de cada puerta cerrada. El rechazo de la Academia de Arte, la pobreza en Viena, la derrota en la guerra, todo, en su mente, llevaba sus nombres. Era como si hubiera construido un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfectamente, y los judíos eran la imagen final. ¿Cómo alguien puede convencerse de algo tan retorcido? Porque cuando estás roto, las mentiras más grandes son las que más consuelo dan. Algo curioso, en esos años, Adolf no era nadie. No era un líder, no tenía poder. Pero tenía una voz. En las reuniones del partido, empezaba a hablar, y la gente escuchaba. No era elocuente como un político, era crudo, apasionado, como un hombre poseído. Leía sus notas en voz alta, probando las palabras, viendo cómo encendían a los demás. Y funcionaba. Los hombres en esos sótanos, igual de heridos que él por la guerra y la crisis, asentían, gritaban, aplaudían. Sus escritos no eran solo ideas, eran un arma que estaba aprendiendo a usar. Aquí hay un detalle que pocos saben. En 1920, Adolf escribió una carta para un oficial militar, un hombre llamado Himmlich, explicando por qué los judíos eran el problema. No era un manifiesto público, pero era un ensayo de lo que vendría. Decía que el antisemitismo no debía ser emocional, sino racional. ¿Te das cuenta de lo escalofriante que es eso? No era solo odio ciego, era un plan, una estrategia. Estaba empezando a pensar como un arquitecto de algo mucho más grande que él mismo.
Esas notas nunca se publicaron en vida, pero eran el borrador de lo que después sería Mein Kampf. Cada palabra era un paso más hacia un abismo. Adolf no solo escribía, estaba reescribiendo su propia historia, convirtiéndose en el héroe de una cruzada que aún no existía. Y lo más aterrador es que, en Múnich, encontró un público dispuesto a seguirlo. Hombres que, como él, querían un enemigo claro, una razón para su dolor. Los judíos no eran solo personas, se convirtieron en un símbolo de todo lo que odiaban. Pero escribir es una cosa, actuar es otra. ¿Qué pasa cuando este hombre, con sus cuadernos llenos de odio, empieza a moverse en un mundo donde las conspiraciones no solo se leen, sino que se viven? Sigue escuchando, porque el próximo capítulo te lleva a un lugar donde las mentiras se convierten en un arma mortal. Capítulo 5. Conspiraciones en las sombras. ¿Has oído hablar de un libro que nunca existió, pero que cambió el mundo con sus mentiras? En 1920, Adolf Hitler, un hombre sin poder pero con una furia ardiente, se topó con una idea tan venenosa que la hizo suya. Era una conspiración que pintaba a los judíos como titiriteros de la humanidad. Quédate conmigo, porque aquí es donde el odio de un hombre se encuentra con un mito que lo hará imparable. Múnich era una ciudad al borde del colapso. La inflación devoraba los ahorros, los veteranos mendigaban en las esquinas, y el aire estaba cargado de desconfianza. Adolf, ahora de 30 años, no era solo un don nadie escribiendo en cuadernos. Había encontrado un escenario, el Partido Obrero Alemán, que pronto se llamaría Partido Nacionalsocialista. En reuniones llenas de humo, con hombres gritando por respuestas, él empezó a hablar de un enemigo invisible. Pero, ¿cómo convences a una multitud de que un grupo de personas es la raíz de todos los males? Necesitas una historia, y Adolf la encontró en un libelo mortal, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este panfleto, un fraude escrito en Rusia décadas antes, decía que los judíos se reunían en secreto para controlar el mundo. Bancos, gobiernos, guerras, todo, según el texto, era parte de su plan maestro. Era una mentira descarada, pero para un hombre como Adolf, era oro puro. Lo leía con ojos febriles, como si hubiera descubierto el mapa de un tesoro maldito. En los cafés de Múnich, en reuniones clandestinas, compartía fragmentos con otros. «Ven», decía, señalando las páginas. «Ellos son la razón de nuestro sufrimiento». Y la gente, hambrienta de un culpable, escuchaba. ¿Te imaginas el poder de una mentira que encaja tan perfectamente con el dolor de una nación? Pero no era solo el libelo. Múnich estaba lleno de voces que alimentaban la paranoia. Políticos de extrema derecha, predicadores callejeros, incluso algunos profesores, hablaban de los judíos como una amenaza. Adolf absorbía todo como una esponja. Escuchaba a hombres como Dietrich Eckart, un poeta antisemita que se convirtió en su mentor. Eckart le enseñó a hablar, a convertir sus notas rabiosas en discursos que cortaban como cuchillos. «No ataques solo con odio», le decía. «Dales una historia que no puedan olvidar». Y Adolf aprendió rápido. Sus discursos empezaban a pintar a los judíos no solo como enemigos, sino como demonios que controlaban cada rincón del mundo. Aquí hay algo que te hará pensar. Adolf no inventó el antisemitismo. Estaba en el aire, en los periódicos baratos, en las charlas de taberna. Pero él lo hizo personal. Cada vez que hablaba, mezclaba las conspiraciones con su propia vida. Hablaba de Viena, de la guerra, de cómo los judíos, en su mente, le habían robado todo. Era como si cada fracaso suyo tuviera un nombre y una cara. Y cuando hablaba, no era solo un hombre enojado, era un profeta. Sus ojos brillaban, sus manos temblaban, y la multitud sentía que les hablaba directamente al alma. ¿Cómo alguien puede transformar una mentira en una verdad para miles? En 1921, Adolf ya no era solo un miembro del partido, era su voz. En un mitin en una cervecería abarrotada, con vasos de cerveza chocando y el aire espeso de sudor, dio un discurso que hizo temblar las paredes. Habló de los judíos como el veneno que corroe Alemania. La multitud rugió. No era solo ira, era catarsis. Estaban hartos de perder, de pasar hambre, de sentirse pequeños. Y Adolf les dio un enemigo al que podían odiar juntos. Cada palabra era un ladrillo en un muro que separaba a nosotros de ellos. Pero aquí está el detalle que pocos saben, no todos le creían al principio. Algunos en el partido pensaban que exageraba, que su obsesión con los judíos era una distracción. Pero Adolf no escuchaba críticas. Para él, los protocolos y las conspiraciones no eran teorías, eran hechos. Y cada vez que hablaba, ganaba más seguidores.
Hombres y mujeres que veían en él a alguien que entendía su dolor. En las calles, los carteles empezaban a aparecer, caricaturas de judíos con narices grandes, controlando bancos, manipulando gobiernos. Adolf no los dibujaba, pero los aprobaba con una sonrisa. Esto no era solo un hombre hablando. Era una chispa acercándose a un barril de pólvora. Las conspiraciones que Adolf abrazó en Múnich no eran nuevas, pero él las hizo vivas, urgentes, personales. Cada discurso, cada reunión, era un paso hacia algo más grande. Estaba construyendo un movimiento, y los judíos eran el enemigo perfecto para unir a una nación rota. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre con estas ideas no solo habla, sino que empieza a tomar el poder? Mantén los ojos abiertos, porque el próximo capítulo te lleva al borde de un abismo que cambió la historia. Capítulo 6. El ascenso del demagogo. ¿Alguna vez has visto a alguien tomar una multitud y hacerla suya, como si sus palabras fueran magia? En 1923, Adolf Hitler, un hombre que apenas tenía un nombre años antes, se paró frente a miles y los hizo rugir. Su arma no era un arma, era su voz, y la usó para convertir el odio en poder. Quédate conmigo, porque aquí es donde un don nadie se transforma en el líder de un movimiento que estremeció al mundo. Múnich seguía siendo un polvorín. La gente estaba harta, el dinero no valía nada, los niños pasaban hambre, y el orgullo alemán estaba en el suelo. Adolf, ahora de 34 años, ya no era el joven perdido de Viena ni el soldado amargado de la guerra. Había encontrado su lugar en el Partido Nacionalsocialista, y su voz resonaba como un tambor en las cervecerías abarrotadas. Imagina una sala llena de hombres sudorosos, mujeres con los puños apretados, todos buscando una razón para seguir adelante. Y ahí estaba él, en un escenario improvisado, con la camisa empapada, gritando que los judíos eran la raíz de todo su dolor. ¿Cómo alguien puede hacer que una mentira suene tan verdadera? No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Adolf no hablaba como los políticos estirados de Berlín. Hablaba como uno de ellos, como un hombre que había sentido el hambre, la derrota, el desprecio. Sus discursos eran un incendio. Empezaban lentos, con historias de Alemania gloriosa, y luego explotaban, señalando a los judíos como los ladrones de esa grandeza. Ellos nos han traicionado, gritaba, y la multitud respondía como si estuviera bajo un hechizo. Cada palabra era un golpe, cada pausa un gancho que los mantenía pegados a él. ¿Te imaginas el poder de hacer que miles sientan tu rabia como si fuera suya? En 1923, Adolf intentó algo loco, el Putsch de Múnich. Él y sus seguidores irrumpieron en una cervecería, armados, listos para tomar el poder por la fuerza. Fue un desastre. La policía los detuvo, hubo disparos, y Adolf terminó en la cárcel. Pero aquí está lo sorprendente, ese fracaso lo hizo más grande. En prisión, no se rindió. Escribió Mein Kampf, un libro que vomitaba todo su odio, pero también algo más, una visión. Decía que Alemania podía renacer, pero solo si destruía a su enemigo interno, los judíos. Ese libro no era solo un manifiesto, era una promesa, y miles lo leyeron como si fuera una Biblia. Cuando salió de la cárcel, menos de un año después, Adolf era una figura conocida. No un héroe, todavía no, pero alguien de quien la gente hablaba. Los periódicos escribían sobre él, algunos con miedo, otros con admiración. Y él aprovechó cada oportunidad. Empezó a pulir su imagen, dejó de ser el gritón desaliñado y se convirtió en un hombre de traje, con una esvástica en el brazo y una mirada que atravesaba. Pero el odio seguía ahí, más afilado que nunca. En cada discurso, pintaba a los judíos como una amenaza mortal, controlaban la economía, corrompían la cultura, envenenaban la raza. Y la gente, desesperada por un salvador, compraba la historia. Aquí hay algo que te hará estremecer. Adolf no solo hablaba de los judíos como enemigos, los deshumanizaba. En un discurso en 1928, los llamó parásitos que había que extirpar. Imagina escuchar eso en una sala llena de miles, todos gritando, todos de acuerdo. Era como si el odio se convirtiera en algo vivo, algo que podías tocar. Y él lo sabía. Cada vez que hablaba, probaba nuevas frases, veía que encendía más a la multitud. Estaba aprendiendo a manipular, a convertir el miedo en furia, la furia en acción. No todos le creían, claro. Algunos veían su obsesión como una locura. Pero a Adolf no le importaba. Encontró aliados, hombres como Joseph Goebbels, un maestro de la propaganda que convirtió sus palabras en carteles, panfletos, películas. Juntos, crearon una máquina de odio. Los judíos no eran solo personas, eran el monstruo bajo la cama, el villano de cada cuento.
Y en una Alemania que se sentía traicionada, esa historia caló hondo. Para 1930, el partido nazi ya no era un grupo pequeño, tenía miles de miembros, y Adolf era su dios. Pero aquí está el detalle que pocos cuentan, él no hacía esto solo por poder. Era personal. Cada vez que hablaba de los judíos, era como si estuviera peleando con los fantasmas de su pasado, el rechazo en Viena, la guerra perdida, la muerte de su madre. Ellos eran la cara de todo lo que lo había herido. Y ahora, con una multitud detrás de él, podía devolver el golpe. Su odio ya no era solo una idea, era un movimiento, y él era el centro. El ascenso de Adolf no fue un accidente. Fue el resultado de un hombre que supo usar el dolor de una nación para alimentar su propia obsesión. Pero, ¿qué pasa cuando este demagogo, con su ejército de seguidores, toma el control de un país entero? Sigue conmigo, porque el próximo capítulo te muestra cómo una mente rota puede romper el mundo. Capítulo 7. La mente torcida del líder. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de alguien que lleva su odio hasta el abismo? En 1933, Adolf Hitler, ya no solo un orador en cervecerías, sino el canciller de Alemania, tenía el poder para convertir sus pensamientos más oscuros en realidad. Pero, ¿qué lo llevó de la rabia a planear un genocidio? Quédate conmigo, porque aquí vamos a entrar en la mente de un hombre cuya obsesión se convirtió en un arma mortal. A los 44 años, Adolf era una figura que hipnotizaba y aterrorizaba. Sus ojos, que alguna vez parecían perdidos, ahora ardían con una certeza escalofriante. Cuando hablaba, no solo convencía, dominaba. Pero detrás de los discursos, los uniformes y las multitudes, había un hombre roto, atrapado en una prisión que él mismo construyó. Imagina una mente donde cada fracaso, cada humillación, se retuerce hasta convertirse en una verdad absoluta: los judíos son el enemigo. No era solo odio, era una obsesión que lo consumía, como un fuego que quema todo a su paso. Adolf no pensaba como tú o yo. Para él, el mundo era un campo de batalla, y los judíos no eran solo personas, eran una idea, un veneno que explicaba todo lo que había salido mal en su vida. Psicólogos que estudiaron su vida años después hablaron de paranoia, de una personalidad narcisista que no podía aceptar la culpa. ¿Recuerdas Viena, la guerra, los rechazos? En su cabeza, todo encajaba en una narrativa: los judíos lo habían saboteado, a él y a Alemania. Cada vez que miraba el espejo, veía a un hombre destinado a salvar a su pueblo, pero también a un niño herido que necesitaba vengarse. ¿Cómo alguien puede vivir con tanto veneno dentro? Cuando tomó el poder, su obsesión no se quedó en palabras. Alemania, bajo su mando, empezó a cambiar. Las leyes de Nuremberg, en 1935, despojaron a los judíos de su ciudadanía, de sus derechos, de su humanidad. Imagina despertar un día y descubrir que tu país, donde naciste, te ha declarado un extraño. Adolf no solo aprobó esas leyes, las celebró. En sus discursos, hablaba de limpiar Alemania, como si los judíos fueran una mancha que había que borrar. Y lo peor es que no estaba solo. Millones lo seguían, no porque todos odiaran, sino porque les dio una causa, un enemigo que unía sus miedos y su rabia. Pero aquí hay algo que te hará estremecer: Adolf no era un loco descontrolado. Era metódico. En reuniones privadas, con hombres como Himmler y Goebbels, planeaba cada paso. No hablaba solo de odio, hablaba de soluciones. Soluciones finales. En su mente, los judíos no solo eran un problema, eran una amenaza existencial que había que eliminar a cualquier costo. Sus discursos públicos eran fuego, pero en privado era hielo, frío, calculador, convencido de que estaba haciendo lo correcto. ¿Te imaginas lo aterrador que es alguien que cree que su odio es justicia? Un detalle que pocos saben: Adolf tenía pesadillas. Testigos cercanos, como su secretaria, contaron que a veces despertaba gritando, sudando, hablando de traiciones y conspiraciones. Incluso con todo el poder de Alemania en sus manos, seguía siendo ese niño de Braunau, atrapado por el miedo y la desconfianza. Los judíos, en su cabeza, no eran solo un enemigo externo, eran una sombra que vivía dentro de él, una que nunca podía derrotar del todo. Cada ley, cada campo, cada vida destruida, era su intento de matar esa sombra. Pero nunca era suficiente. Su mente también estaba moldeada por lo que leía. Devoraba libros de pseudociencia, de eugenesia, de teorías raciales que decían que los judíos eran inferiores. No las cuestionaba, las absorbía como si fueran evangelios. Y las usaba para justificar todo. En un discurso en 1939, dijo que si estallaba otra guerra, los judíos serían aniquilados. La multitud rugió, pero él no sonreía. Para él,
No era una amenaza, era una profecía. ¿Cómo alguien puede llegar a un punto donde el exterminio suena lógico? Lo más aterrador no era solo su mente, sino cómo contagió a otros. Sus discursos, sus leyes, su propaganda, convirtieron a una nación en un arma. Los judíos no eran solo vecinos o compañeros, se convirtieron en caricaturas, en monstruos de los que todos debían protegerse. Y Adolf, con su voz, su mirada, su certeza, hizo que pareciera inevitable. Pero, ¿qué pasa cuando esta obsesión no solo destruye vidas, sino que deja un eco que sigue resonando hoy? Mantén el corazón abierto, porque el próximo capítulo te lleva a las lecciones que aún podemos aprender de este horror. Capítulo 8. El eco que aún resuena. ¿Y si te dijera que el odio de un hombre, nacido en un pueblo pequeño hace más de 100 años, sigue susurrando en nuestro mundo hoy? La obsesión de Adolf Hitler no terminó con él, dejó un eco que aún podemos escuchar. Esto no es solo sobre el pasado, sino sobre lo que tú y yo podemos hacer para que la historia no se repita. Han pasado décadas desde que las palabras de Hitler incendiaron el mundo. Millones de vidas se perdieron, familias destrozadas, y un pueblo entero fue señalado como el enemigo de la humanidad. Pero, ¿sabes qué es lo más inquietante? Las semillas que alimentaron su odio, el miedo, la culpa, la necesidad de un chivo expiatorio, no desaparecieron en 1945. Están aquí, en las sombras de nuestras ciudades, en los comentarios que escuchamos, en los prejuicios que a veces no vemos. Imagina una calle cualquiera hoy, alguien señala a un grupo, los culpa por el desempleo, por el crimen, por el cambio. Suena familiar, ¿verdad? Ese es el eco. Cuando Hitler hablaba, no inventaba el odio, lo recogía de las calles, de los rumores, de los miedos de la gente. Lo que lo hizo peligroso no fue solo su voz, sino que encontró un público dispuesto a escuchar. En los años 20 y 30, Alemania estaba herida, buscando respuestas fáciles. Los judíos fueron el blanco, pero podrían haber sido otros. Y hoy, ese patrón sigue vivo. Cada vez que alguien señala a un grupo, inmigrantes, minorías, cualquiera, y dice ellos son el problema, estamos pisando el mismo terreno resbaladizo. ¿Te has detenido a pensar cuánto poder tiene una sola palabra mal dicha? Pero aquí está la parte que pocos quieren enfrentar. El odio no empieza con un genocidio. Empieza con algo pequeño. Un chiste en una cena, un rumor en un chat, una mirada de desconfianza en el autobús. Esas son las chispas. Hitler no nació siendo un monstruo, fue un niño herido, un joven rechazado, un hombre que encontró en los judíos una manera de explicar su dolor. Y cuando tuvo poder, esas chispas se convirtieron en un incendio. Hoy, cada uno de nosotros lleva una chispa, y también la capacidad de apagarla. ¿Qué eliges hacer con la tuya? Mira a tu alrededor. Las redes sociales, los titulares, las conversaciones en la calle, están llenas de dedos que señalan. En 1933, Alemania eligió seguir a un hombre que prometía soluciones simples a problemas complejos. Hoy, no necesitamos un Hitler para repetir ese error, solo necesitamos ignorar las señales. Cada vez que alguien generaliza, que convierte a un grupo en el enemigo, estamos caminando por el borde de un abismo. Pero hay esperanza. Porque si el odio es aprendido, también puede ser desaprendido. Aquí hay algo que te hará reflexionar. Después de la guerra, los sobrevivientes del Holocausto no solo hablaron de su dolor, hablaron de perdón, de educación, de construir un mundo donde el odio no tenga la última palabra. Gente como Elie Wiesel, que vivió el horror de los campos, dedicó su vida a enseñar que el silencio es el mejor amigo del odio. Cuando callamos, cuando dejamos pasar un comentario, una mentira, un prejuicio, le damos oxígeno a ese fuego. Pero cuando hablamos, cuando cuestionamos, cuando educamos, cortamos ese oxígeno de raíz. No te equivoques, esto no es solo sobre los judíos o sobre Hitler. Es sobre nosotros. Sobre cómo tratamos al vecino que no se parece a nosotros, al compañero que habla diferente, al grupo que alguien decide culpar. El eco de Hitler resuena porque el odio es perezoso, siempre busca un blanco fácil. Pero tú no eres perezoso. Tienes la capacidad de mirar más allá, de preguntar, de escuchar. ¿Sabías que en las escuelas de Alemania hoy se enseña sobre el Holocausto no solo como historia, sino como una advertencia? Cada niño aprende que el odio empieza con palabras, y que las palabras pueden detenerse. Este viaje, desde un niño en Braunau hasta un líder que desató el horror, no es solo la historia de un hombre. Es la historia de lo que pasa cuando dejamos que el miedo gane. Pero también es una invitación. A ti, a mí, a todos. Podemos elegir escuchar, aprender y actuar. Podemos ser los que rompen el eco, los que dicen esto no pasará de nuevo.
El pasado no se cambia, pero el futuro sí. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy para apagar una chispa antes de que se convierta en un incendio?